Como una de las comunidades históricas más importantes dentro de la tradición protestante, el anglicanismo es quizá una de las denominaciones más grandes y con mayor influencia que surgieron durante la Reforma. Con más de 90 millones de seguidores, la Iglesia anglicana sigue siendo uno de los más grandes referentes del cristianismo. Y a través del tiempo, como Iglesia de Jesucristo, han permanecido unos signos que nos permiten vivir la presencia de Dios en nuestras vidas. Es por eso que en este primer capítulo del libro Liturgia, Casa de los Sentidos, vamos a ver en este primer capítulo que ha sido denominado Signos de la Gracia, cómo funciona la liturgia. Vamos a ver en 3 momentos esos aspectos a qué nivel comunitario, a nivel personal, podemos vivir la presencia de Dios en nuestras vidas. En este primer capítulo, podemos decir como introducción que la liturgia nace como una especie de necesidad, una necesidad que está innata en el ser humano. Es una necesidad que tenemos todos los seres humanos de encontrarnos con la trascendencia, encontrarnos con Dios, con aquel ser supremo que le da sentido a nuestra vida. Y la liturgia surge como elemento que nos permite a nivel personal ir a buscar al Señor, buscarlo y celebrarlo en unos aspectos importantes dentro de la iglesia. Y al ir allí con esa necesidad personal, nos vemos sumergidos en una comunidad, en la iglesia, con los hermanos, en donde a nivel comunitario, a través de lo que oficialmente tiene la iglesia establecido, con la forma y cómo celebrar la presencia de Dios en nuestras vidas, la liturgia, como está escrito aquí en el libro, tiene muchísimas funciones, tiene muchísimos significados. Tan es así que se puede equiparar a la presencia de Dios. La presencia de Dios que tiene muchos significados, tiene muchos sentidos, es multifuncional en la vida de toda persona. Después que a nivel personal hemos ido a buscar la presencia de Dios, cuando buscamos la presencia de Dios y nos encontramos con la comunidad, necesariamente implica un servicio, un compromiso que surge en cada uno de los cristianos. Para nosotros, para la Iglesia Episcopal, importantísimo salir al encuentro con los otros, a anunciar y a instaurar el reino de Dios en el mundo. Es entonces cuando la liturgia empieza a tener fruto, a surgir efectos en cada uno de nosotros y nos congrega como iglesia. Como toda celebración, hay que tener mucho cuidado en los aspectos que de pronto pueden desfigurar la liturgia. Me permito leerlos. Son sentimientos o situaciones, por ejemplo, como de cautividad. Todos nos sentimos cautivados cuando vemos esa liturgia, esa expresión, esa celebración que de pronto es muy llamativa. También surgen emociones en la persona. Nos sentimos emocionados, otros se sienten conmovidos y también nos podemos identificar con estos sentimientos. También hay aspectos que debemos tener mucho cuidado porque muchos de nosotros también nos hemos sentido aburridos, desconectados, desconcertados y muchas veces surgen molestias no solo en nosotros sino en muchas personas y en la comunidad. Yo creo que esos aspectos hay que tenerlos muy en cuenta en el modo de cómo cada uno de nosotros damos la celebración como presbíteros, como servidores del altar y también para poder vivirlo en comunidad. Siempre hay que evaluarnos y examinarnos para que se dé de la mejor manera. Pasamos a un segundo momento que es importante tener en cuenta algunos conceptos o aclarar algunas palabras y es importante tenerlos en cuenta para poder comprender no solamente el texto, sino comprender el modo como estamos nosotros celebrando la presencia de Dios. Y aquellas palabras que aparecen son gracia, el término signo, liturgia, fe, ritualización y lo sagrado. Como lo he entendido en esta lectura y como se los quiero dar a expresar, la gracia es la comunicación del amor, de la presencia de Dios, es la forma como Dios se comunica, se da y que nosotros podemos sentirlo.
signo es aquel aspecto visible, es el aspecto material o aquel que nos permite tener experiencia. Es el elemento que utilizamos extraído del mundo, de lo profano, y que en la utilización de la experiencia religiosa, de la experiencia de la liturgia, se convierte en sagrado. Liturgia. Durante toda la historia aparece la liturgia como ese elemento, la forma como se congrega la comunidad para tener una experiencia y celebrar los acontecimientos de salvación que le permiten vivir la gracia, esa comunicación de la gracia, de la presencia de Dios en sus vidas. La fe. La fe es el elemento que le da sentido a todo lo que hacemos, que lo desvincula simplemente a una reunión o a un encuentro de personas. La fe es el elemento que viene de Dios y nos permite tener una experiencia, una claridad acerca de lo que estamos celebrando. No solamente es la seguridad, cerrar los ojos y creer. No solamente es el aspecto de creer a ciegas. Se trata de creer con la mente y con el corazón. Ritualización, que son aquellos patrones o elementos que empiezan a establecerse y que en esta experiencia de liturgia en la iglesia se ha empezado a formar a través del tiempo. A través del tiempo han quedado elementos que van quedando un patrón de acciones dentro de la comunidad y de participación de la comunidad que ha permitido crear toda una estructura, todo un elemento que nos permite seguir unos pasos para convivir, para vivir y expresar la presencia de Dios, la gracia de Dios. Lo sagrado. Lo sagrado son aquellos elementos que utilizamos dentro de las celebraciones, los mismos objetos que tenemos designados para la celebración, que no son elementos que aparecieron de un momento a otro, sino que por el contrario son sacados de la misma estructura del mundo, y entonces son los elementos profanos que sacamos de la realidad y al ser utilizados dentro de la celebración, destinados a una finalidad que tiene que ver con la realidad de Dios, es entonces cuando adquiere la característica de sagrado. Estos son los elementos, las palabras importantes que he querido sacar para tener en cuenta en el desarrollo de la lectura de este libro, La Liturgia, Casa de los Sentidos. A manera de conclusión, quiero leer una frase, un párrafo, el último párrafo de este primer capítulo, que nos ilumina todo este sentido de lo que hemos venido hablando en el día de hoy. Dice el reverendo Oliver: finalmente, todo nuestro sistema de acciones significativas, que es la liturgia, surge de un evento histórico: la vida, mensaje, servicio, testimonio, arresto, tortura, ejecución y nueva vida del rabino itinerante Galileo del primer siglo, Jesús, el ungido, el Mesías. Y es por tanto a la celebración de estos eventos que nos llevan a la Semana Santa, que ahora nosotros tomamos y vivimos durante toda la historia de la Iglesia, y que surgirá y que seguirá viviendo y experimentando todos los días de su vida hasta que Él venga por nosotros.